Admissions Insights by Scholastica. Hola, soy Adriana, directora y cofundadora de Scholastica. En el episodio de hoy de Admissions Insights Undergrad, vamos a hablar sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT en los procesos de admisión a universidades en el extranjero. Exploraremos las ventajas, desventajas y también qué postura están tomando algunas universidades frente a este tema. Si eres el postulante o su papá o mamá que está escuchando este episodio, la información y los consejos que te daré serán de utilidad para preparar los documentos para la postulación al pregrado, para generar una aplicación competitiva única y también para entender las implicaciones de la inteligencia artificial en el proceso de admisión. En los últimos años, el desarrollo de la inteligencia artificial ha avanzado rápidamente y su presencia se ha extendido a distintas áreas, incluida la educación. Hoy muchos se preguntan qué tan apropiado es utilizarla también en los procesos de admisión, especialmente a universidades internacionales altamente competitivas. ChatGPT, en particular, se ha vuelto una herramienta común para quienes están escribiendo ensayos o preparando sus aplicaciones. Puede ayudar a generar ideas, redactar textos o corregir errores de gramática y ortografía, pero tiene limitaciones importantes y su uso plantea ciertos retos que queremos analizar con ustedes el día de hoy. Cuando un estudiante está preparando su solicitud para entrar a una universidad exigente, dejar que una herramienta como ChatGPT redacte por completo su ensayo personal o carta de motivación puede ser no solo poco efectivo, sino también éticamente cuestionable. En el episodio de hoy hablaremos de por qué y qué riesgos hay al usar este tipo de herramientas sin un criterio claro. Falta de autenticidad y pérdida de la voz del estudiante. ChatGPT puede generar textos que son gramaticalmente correctos y bien estructurados, pero carece de lo más importante, la experiencia vivida, la emoción genuina y ese matiz personal que hace que una postulación realmente destaque. Incluso para quienes el español es su lengua materna, el proceso de traducir un ensayo al inglés utilizando inteligencia artificial puede resultar en textos que suenen insípidos, demasiado técnicos o poco naturales. A veces, esos ensayos pierden la calidez y la personalidad del estudiante. Por eso es tan valioso que el propio estudiante se involucre en la escritura, incluso si el inglés no es su idioma principal. Luchar un poco con el idioma, encontrar su propia voz y mostrar esa perspectiva única como hispanoparlante puede marcar una gran diferencia. Ese esfuerzo también comunica al comité que el estudiante viene de otra cultura, que piensa de una forma distinta y que tiene algo especial que aportar. Y para quienes son madres o padres, es importante saber que este proceso le va a tomar tiempo a tu hijo o a tu hija, reflexión y muchas revisiones. Acompañarlo en este camino, escuchándolo, animándolo a expresarse con honestidad y no solo buscando la versión perfecta, generada por una herramienta, puede ser clave para lograr una postulación que sea auténtica y poderosa. Usar inteligencia artificial para redactar los ensayos de admisión puede parecer una solución práctica, pero en realidad muchas veces genera textos genéricos, sin voz propia y desconectados de la identidad real del estudiante. En los procesos de admisión a universidades altamente competitivas, las diferencias entre los expedientes académicos pueden ser mínimas. Muchos estudiantes tienen excelentes calificaciones, actividades extracurriculares destacadas e incluso trayectorias similares. Por eso, los elementos cualitativos como los ensayos personales se vuelven decisivos. Estos textos son una oportunidad para que el estudiante muestre pensamiento crítico, autoconocimiento, pasión por lo que quiere estudiar y claridad en sus metas. Cuando un ensayo es escrito por una herramienta como ChatGPT, aunque sea gramaticalmente correcto, suele ser superficial o impreciso en esos aspectos clave. Y eso puede afectar negativamente la percepción que tiene el comité de admisiones del postulante. Es fundamental entender que uno de los grandes diferenciadores en este proceso es la narrativa personal. Cómo cuenta el estudiante su historia, cómo expresa lo que ha aprendido y cómo conecta sus experiencias con lo que quiere lograr. Eso es lo que hace un perfil que sobresalga en el proceso. Para los papás que nos escuchan, es importante saber que el lector del comité de admisiones, quien es una persona real, puede llegar a leer decenas de ensayos en un solo día. Si un ensayo suena genérico, predecible o está lleno de frases cliché,
es mucho más fácil que pase desapercibido. En cambio, un texto que refleja autenticidad, voz propia y reflexión va a destacar. Cuando tu hijo o tu hija se apoya en exceso en la inteligencia artificial, sin involucrarse personalmente en la escritura, sin ahora sí que batallar con lo que está escrito, corre el riesgo de borrar uno de los pocos elementos que realmente pueden hacerlo diferente de cientos de candidatos con experiencias y expedientes similares. Por eso, acompañar a tu hijo o hija en este proceso, fomentando la reflexión, el trabajo personal y la autenticidad, es clave para lograr una aplicación que conecte con quienes toman las decisiones. Usar inteligencia artificial para otros elementos como las cartas de recomendación. Algo que a veces se pasa por alto es el uso de inteligencia artificial para redactar no solo los ensayos personales, sino también otros elementos importantes del portafolio de admisión, como las cartas de recomendación o las anécdotas que las respaldan. Un aspecto clave de cualquier proceso de admisiones es que la universidad pueda tener distintas perspectivas sobre el estudiante. Por un lado está la voz del propio candidato, por otro, las voces de quienes lo han acompañado y pueden dar testimonio de su carácter, trabajo y potencial. Estas voces deben sentirse auténticas y diferentes entre sí. Cuando un comité de admisiones lee una carta de recomendación, espera encontrarse con un punto de vista externo, con un tono y estilo distintos al del ensayo personal del estudiante. Si todos los documentos, el ensayo, las cartas, las respuestas cortas, suenan igual, como si hubieran sido escritas por la misma herramienta, se pierde esa riqueza de perspectiva que tanto valoran las universidades. Para los padres, es importante saber que este proceso debe parecer una conversación entre diferentes voces, lo que dice el estudiante, lo que comparten sus profesores o mentores y cómo cada uno lo expresa con su propia manera de pensar y comunicar. No se trata solo del contenido, sino también de cómo se transmite ese contenido. El estilo, el lenguaje, la forma en que se cuenta una historia o se plantea una idea. Todo eso importa. Un recomendador o una recomendación escrita con una voz auténtica tiene un impacto emocional y narrativo muy distinto que uno producida por inteligencia artificial. Por eso, si estás acompañando a tu hijo o hija en este camino, es importante asegurarse de que cada componente de la aplicación mantenga esa autenticidad, permitiendo que cada voz, la del estudiante y la de sus recomendadores, se escuche con claridad y personalidad. Las cartas de recomendación cumplen un rol fundamental en el proceso de admisión. No solo deben mostrar ejemplos concretos de los logros del estudiante y los retos que ha superado, sino también reflejar la voz auténtica de quien recomienda. Y algo muy importante es su entusiasmo por apoyar la candidatura. Este entusiasmo es un elemento clave. Cuando el comité de admisiones lee una carta en la que se nota que el recomendador realmente cree en el potencial del estudiante, que está convencido de su talento y comprometido con su éxito, eso tiene un gran peso. Transmite una conexión real y profunda que difícilmente puede replicarse con una carta escrita por inteligencia artificial. Si estás acompañando a tus hijos en este proceso, es importante asegurarse de que las personas que redacten esas cartas, ya sean maestros, tutores o mentores, conozcan bien a tu hijo o a tu hija y estén dispuestas a escribir desde la experiencia, con ejemplos concretos y con genuino entusiasmo. Ese nivel de compromiso es lo que hace que una carta de recomendación realmente marque la diferencia. Si tu hijo o hija va a un colegio latinoamericano en donde la mayoría de los estudiantes no está yéndose a estudiar al extranjero, es muy probable que los profesores no sepan cómo escribir estas cartas de recomendación y vayan a necesitar bastante seguimiento de parte de tu hijo o tu hija, pero yo creo que también de ti como su papá o su mamá. Muchas veces es más fácil que tú organices con ellos los tiempos, que ellos sepan las expectativas que tiene que tener la carta de recomendación, que les ayudes incluso a ver cómo tienen que subir la carta a la plataforma. Realmente no es un proceso fácil y toma en cuenta que la mayoría de los recomendadores de estudiantes americanos, estadounidenses, pues llevan recomendando estudiantes toda su vida de profesores porque es parte del proceso. Si alguien tiene un estudiante en su último año o su penúltimo año de colegio, probablemente haya escrito más de una carta de recomendación para el proceso de universidad en el mismo país. Eso no pasa en Latinoamérica y los profesores latinoamericanos realmente muchas veces no saben cómo escribirla, no saben cómo funciona,
no entienden el tipo de carta que se necesita, y tú como el papá o la mamá tienes que tomar una posición activa para poder ayudarles a que esas cartas sean auténticas, que se demuestre ese compromiso. Tienes que de cierta forma también asegurarte que el hecho de que el profesor o la maestra o el maestro se sientan inseguros, que digan, prefiero utilizar inteligencia artificial porque me cuesta trabajo escribir en inglés, si es que su clase no es en inglés, pues que sepas que eso, o les hagas saber que eso va a hacer que su carta sea genérica, que lo que se quiere y se requiere es una carta auténtica, una carta en donde se demuestre realmente ese conocimiento profundo de tu hijo o de tu hija, y que existe una relación, y que ellos pueden hablar del potencial de tu hijo o tu hija. No sé si es un tema solamente de ortografía o de gramática o de claridad del ensayo o de su recomendación. Eso está bien. Al final de cuentas quieres que sea una carta clara, que se entienda lo que diga, pero pues al final eso es distinto a de cierta manera simplemente que ChatGPT escribe una carta en un formato genérico por el profesor. Eso no le va a servir a tu hija o a tu hijo, y tú tienes que estar consciente de eso para saber cómo atenderlo con anticipación y ayudar y apoyar a los profesores y a los maestros a que puedan escribir y que puedan realmente reflejar en su carta todo lo que opinan y todo lo que quieren a tu hijo o a tu hija, y cómo quieren apoyarlos para que pueda conseguir el sueño de estudiar en el exterior. Analogía de la hamburguesa. Una forma muy clara de entender lo que hace la inteligencia artificial con tu ensayo es pensar en una analogía culinaria. Imagínate que, en lugar de escribir un ensayo, estuvieras preparando una hamburguesa. Todos sabemos qué es una hamburguesa, pero quienes aprecian realmente la comida saben que hay una gran diferencia entre una hamburguesa genérica de una cadena de comida rápida que hacen en 5 minutos y una hamburguesa artesanal que se prepara con ingredientes seleccionados y con cuidado en cada detalle. La calidad de la carne, el tipo de pan, la cocción, los condimentos, todo cuenta. Es lo mismo con un ensayo de admisión. Si el estudiante ha trabajado en conocerse a sí mismo, ha reflexionado sobre sus objetivos, ha elegido cuidadosamente sus historias y ha invertido tiempo en desarrollar su voz narrativa, entonces tiene entre manos algo valioso y único. Pero si por inseguridad o falta de confianza reemplaza todo ese esfuerzo con un texto generado por inteligencia artificial, lo que termina entregando es una versión genérica de sí mismo. Como ya mencioné, los comités de admisiones están formados por personas reales que leen cientos, a veces miles de ensayos. Son como críticos gastronómicos. Si prueban 30 o 40 hamburguesas al día, rápidamente van a notar cuáles son las de McDonald's y cuáles son hechas en casa, cuáles ensayos son auténticos y cuáles son prefabricados, repetitivos o impersonales. Una inteligencia artificial puede sugerir estructuras o frases que también le está ofreciendo a cientos de otros candidatos con perfiles similares. ¿Qué pasa si todos están respondiendo la misma pregunta con las mismas ideas, las mismas palabras o las mismas imágenes? Se pierde completamente la oportunidad de destacar. Y tome en cuenta que en la mayoría de las universidades en Estados Unidos se utilizan los mismos tipos de ensayo. El Common App, que es la aplicación en donde tu hijo o tu hija va a subir su postulación, contiene una serie de ensayos y él tiene que escoger en uno de esos ensayos y escribir su respuesta. Entonces, al final del día, pues no hay tantas opciones de preguntas. Millones de jóvenes van a estar respondiendo la misma pregunta. Si todos utilizan, o si una gran mayoría utiliza inteligencia artificial, pues es muy probable que la inteligencia artificial esté dando respuestas similares, esté generando construcciones similares ante la misma pregunta. Así que si tu hijo o tu hija ha invertido tiempo en preparar bien su hamburguesa, en este caso su historia, su narrativa, su voz, entregarla tal cual a través de un ensayo trabajado por él o ella, será mucho más poderoso que sustituirla por una versión genérica, tipo cadena de comida rápida. Esa autenticidad puede ser justo lo que haga que su aplicación conecte con quien la lee y se quede en la memoria. Muchas veces, regresando a la analogía con la hamburguesa, pues una hamburguesa que a lo mejor trae un ingrediente nuevo o un sabor distinto sorprende, y eso es parte de lo que la hace única y la hace diferente y hace que te guste y que quieras regresar
al restaurante a comer ese tipo de hamburguesas, ¿no? Entonces, al final del día, lo que decía, tu hijo es hispanoparlante, viene de una cultura distinta, esa parte que lo hace a él o a ella, que es auténtico, que le da su propia voz y sus propias diferencias, eso es lo que se tiene que notar en su ensayo. Si le quitamos todo eso, es como si nos dan la hamburguesa genérica, cuando en realidad había tantas oportunidades y había tanto potencial en una hamburguesa hecha por él o por ella. Y básicamente aquí tu papel como su papá o su mamá es darle la confianza a que se atreva a escribir él o ella su propio ensayo, a que no sienta que hay una manera perfecta de escribir un ensayo y que esa manera perfecta se lo va a dar el ChatGPT. El problema muchas veces con los niños de su edad es que crecieron en un ambiente en donde el Internet, de cierta forma, es la forma en la que sacan la información y pareciera que tiene más verdad de lo que tiene. Incluso antes, en generaciones pasadas, pues era el libro, y el libro era editado, era publicado, era revisado. Había muchas veces quienes revisaban la información que venía ahí para ver si estaba bien o no. Entonces, si veías algo escrito en un libro, sabías que por lo menos era algo que probablemente era verdad. O sea, creías en el contenido. Ahora no pasa eso, pero al final se sigue teniendo esta confianza en lo que se ve y se lee. Y él puede pensar que lo que le escribe ChatGPT está mejor escrito que lo que él escribe solo. Y eso no es correcto. O sea, al final del día este es un ensayo personal, es un ensayo sobre él o sobre ella, donde se tiene que notar su voz. Entonces, ante ese caso, creo que lo que necesita de ti como su papá o su mamá es esa confianza de decirle, está bien que lo escribas tú, habla con tu propia voz y tu ensayo va a ser perfecto porque va a ser único, porque está hablando de ti. Lo que lo va a hacer perfecto no es que tenga la ortografía perfecta o la estructura perfecta. Lo que va a hacer que sea perfecto es porque refleja quién eres y lo que quieres decir y la reflexión que has tenido tú. Es un trabajo arduo porque obviamente son jóvenes de 17, 18 años. Muchos de ellos no les encanta hablar o no les gusta mucho tener que estar reflexionando sobre estas cosas. Entonces, no es un trabajo fácil, pero justamente por eso es que al final ese 5%, ese 10% que escribe un buen ensayo, son los que tienen las posibilidades de entrar a las buenas universidades. Son aquellos que realmente lo hicieron y se dieron el tiempo y tuvieron la confianza en sí mismos para tomar este proceso, aprender del proceso y generar algo único y algo valioso. Esa hamburguesa que nadie más pudo haber hecho más que ellos. Posibles riesgos éticos y de integridad académica. Hablemos sobre la postura de las instituciones. Algunas universidades, especialmente en el extranjero, ya están considerando el uso de inteligencia artificial para redactar los ensayos de admisión como una posible forma de deshonestidad académica. O sea, que muchas universidades están tomando como si tu hijo o tu hija utilice inteligencia artificial como si estuviera haciendo trampa en el proceso. Aunque todavía hay muchas zonas grises y no todas las instituciones tienen políticas claras al respecto, cada vez más comités de admisión comienzan a ver esta práctica como una falta de transparencia o incluso como una señal de dependencia tecnológica en lugar de iniciativa personal. En el peor de los casos, si se detecta un uso excesivo de inteligencia artificial, esto podría afectar la reputación del estudiante e incluso llevarlo a la descalificación de su postulación. De hecho, muchos programas universitarios ya incluyen una pregunta específica en la que le piden al postulante declarar si ha utilizado o no inteligencia artificial para redactar sus ensayos. Esta pregunta no aparece al principio, sino justo antes de enviar la solicitud. Y ahí no hay espacio para matices. Debes marcar un sí o un no. Por eso, nuestro consejo es muy claro. Si no te sentirías cómodo diciendo que sí la usaste, es mejor no usarla, no la uses. Vale mucho más la pena presentar un ensayo escrito con tus propias palabras, imperfecto pero auténtico, que uno generado por inteligencia artificial que sea genérico y potencialmente riesgoso. Además, para quienes están acompañando a sus hijos o hijas en este proceso, es importante saber que algunos comités de admisión ya están desarrollando métodos para detectar el uso de inteligencia artificial. Marcar no cuando en realidad sí se utilizó
podría considerarse una falta grave y llevar a que todo el expediente sea descartado, o utilizarla y en un proceso en donde te dicen explícitamente que no se puede utilizar y pensar que no pasa nada. Sí pasa, y si se dan cuenta te van a descalificar o van a descalificar a tu hijo o a tu hija. Los comités de admisiones invierten tiempo y energía en leer cuidadosamente cada solicitud. Lo mínimo que esperan a cambio de eso es un esfuerzo genuino por parte del estudiante. Evitar atajos es también una forma de mostrar madurez, compromiso y ética personal, que es algo que cada vez va a ser más y más y más importante en el futuro de tus hijos. Que tengan esa madurez, ese compromiso, esa ética personal y que también tengan esa independencia de la inteligencia artificial. Así que si decides usar, o si tu hijo o tu hija usa inteligencia artificial, lo tiene que hacer con conciencia. Y si decide no hacerlo, sabrá que su aplicación refleja de verdad quién es. Si logra conseguir la admisión, vas a ver que él o ella consiguió la admisión, porque él o ella tenía algo que decir. Y eso es algo que también en este tipo de procesos, como su papá o su mamá, quieres. O sea, lo que quieres es que se convierta en un adulto que tenga la confianza, que sepa que sí puede, que sepa que puede hacer cosas difíciles. Esto es parte de ese proceso, esto es un aprendizaje también, y que sepa que lo que tiene que decir es más valioso que lo que la computadora le puede decir sobre sí mismo. En una entrevista reciente con The New York Times, oficiales de admisiones de Yale declararon abiertamente que presentar ensayos generados por inteligencia artificial constituye plagio y va en contra de sus políticas. Esto nos da una idea de lo seria que puede ser la postura de algunas universidades frente a este tema. También, un estudio de MIT con más de 50 estudiantes de universidades de Boston exploró cómo influye el uso de la inteligencia artificial en la escritura de ensayos. Los participantes se dividieron en 3 grupos. Uno escribió solo con su conocimiento, otro usó Google para buscar información y el último empleó ChatGPT para generar sus ensayos. Los resultados mostraron que quienes usaron ChatGPT tuvieron mucho menos actividad cerebral, especialmente en áreas vinculadas a la creatividad y a la memoria de trabajo. Además, muchos de ellos no sentían propiedad sobre sus textos y no podían citar lo que habían escrito. Esto revela un costo cognitivo asociado a delegar tareas de pensamiento a la inteligencia artificial. El estudio también encontró que los textos generados por inteligencia artificial tendían a ser muy similares entre sí, con un efecto homogéneo en el contenido y las ideas. Por ejemplo, en preguntas sobre la felicidad, los usuarios de ChatGPT se centraron en temas de éxito personal y profesional, mientras que otros grupos exploraron respuestas más variadas. En debates sobre filantropía, los textos de inteligencia artificial apoyaron mayoritariamente una posición favorable, mientras que los humanos ofrecieron opiniones más diversas. Este fenómeno, según la investigadora responsable del estudio de MIT, implica que la inteligencia artificial tiende a producir un promedio, un consenso, y limita la diversidad de pensamiento y expresión. Estudios similares de la Universidad de Cornell y la Universidad de California en Santa Clara han corroborado esta homogeneización cultural y estilística causada por la inteligencia artificial, incluso afectando la autenticidad y confianza de los escritores. Por eso es que hablaba que también es un tema de darle esa confianza a tu hijo o a tu hija en un momento crucial de su vida que es de que tiene algo valioso que decir, que tiene algo valioso que aportar. Usar inteligencia artificial en el contexto de un ensayo personal le quita a él la responsabilidad, pero también lo puede intimidar a pensar que esa es la forma en que tiene que expresarse y que su opinión es menos valiosa que la opinión maquillada de la inteligencia artificial. Y no quieres que viva en un mundo así, no quieres que piense que esa es la realidad cuando en realidad no lo es. Como lo explica el artículo del New Yorker sobre este estudio del MIT, esta mediocridad de la inteligencia artificial puede parecer inofensiva, pero en realidad está reforzando hegemonías culturales y reduciendo la diversidad. Aunque herramientas como el ChatGPT amplifican la producción humana, su uso generalizado puede implicar un costo en la originalidad, diversidad de ideas y pensamiento crítico, aspectos claves en procesos educativos y creativos, y creería yo también del desarrollo humano, del crecimiento de tu hijo o tu hija.
Y están también los riesgos de usar inteligencia artificial del otro lado, es decir, como institución en el proceso de selección. Se indica que muchos detectores de textos generados por inteligencia artificial tienen un sesgo que afecta principalmente a estudiantes que no son hablantes nativos de inglés. Estudios recientes muestran que más de la mitad de los ensayos escritos en inglés por no nativos son erróneamente clasificados como creados por inteligencia artificial, mientras que los de hablantes nativos se reconocen casi siempre correctamente. Esto pasa porque esos detectores analizan la predictibilidad del texto, y los escritos con vocabulario limitado o estructuras simples, comunes en estudiantes que están aprendiendo el idioma, son confundidos con contenido artificial. Lo interesante es que si se mejora el vocabulario y la variedad del texto, esta tasa de errores baja mucho. Eso nos deja claro que estas herramientas no son infalibles y que es importante que la universidad o las universidades desarrollen también políticas justas que consideren esta realidad para no perjudicar a estudiantes internacionales. Así que aunque la inteligencia artificial es una herramienta cada vez más presente, en procesos tan personales y competitivos como los de las admisiones universitarias, hay problemas importantes a considerar de ambos lados. Hoy en día, no todas las instituciones han definido reglas claras, y hay diferentes enfoques. Algunas universidades ya están adoptando una posición firme. No se debe utilizar inteligencia artificial para redactar materiales de postulación. Otras están observando lo que ocurre este año antes de tomar decisiones definitivas. Lo que sí es claro es que ninguna universidad está diciendo úsala libremente, no pasa nada. Al contrario, muchos comités están preocupados por cómo esta tecnología puede reemplazar la voz auténtica del estudiante y ven con mucha cautela cualquier señal de plagio o falta de transparencia. Es importante entender que ChatGPT y otras herramientas similares no están creando contenido totalmente original. Se apoyan en textos ya existentes en Internet, incluyendo otros ensayos. Es decir, a veces lo que produce no solo es genérico, sino que puede estar plagiando estructuras, ideas o frases utilizadas por otros candidatos. Para quienes están por postular y para los padres que acompañan este proceso, lo más seguro y ético es no usar esta herramienta para escribir los ensayos. Además, como mencioné, muchos programas universitarios ya están incluyendo preguntas específicas en sus plataformas de aplicación, justo antes de enviar los materiales, preguntando directamente si se utilizó inteligencia artificial. No es posible matizar. No hay opción de decir solo lo usé un poco o solo me ayudó con una parte. La respuesta es sí o no. Y aquí vale la pena subrayar algo esencial. Usar inteligencia artificial puede hacer que el proceso de escribir sea más rápido o más cómodo, pero eso no significa que los ensayos sean mejores. Lo que realmente los hace poderosos es el trabajo personal, la reflexión, la autenticidad. Si puedes tomar más tiempo, tómalo. Sí, es difícil, pero justo eso es lo que hace que valga la pena. Volviendo a la metáfora de la hamburguesa, hacer tu propia hamburguesa con tus ingredientes, tu sazón, tu esfuerzo, siempre va a tener más sabor y más impacto que entregar una versión genérica hecha por alguien más. El comité de admisiones se va a dar cuenta. Ellos leen cientos de ensayos, miles a veces, y saben cuándo hay algo especial frente a ellos. Por eso, si quieres apoyar a tus hijos a lograr una postulación exitosa, apuesta por lo que de verdad los distingue, su historia, su perspectiva y su voz. Eso es lo que hace la diferencia. Además, así como las universidades llevan años utilizando detectores de plagio, también están empezando a usar herramientas para identificar el uso de inteligencia artificial en los textos de aplicación. Esto es algo que vale la pena tener muy presente. En Escolástica, por ejemplo, a veces nos preguntan si pueden ver ensayos de otros postulantes que fueron aceptados. También hemos visto cómo otros consultores ofrecen bibliotecas con ejemplos de ensayos exitosos. Pero desde nuestra perspectiva, este enfoque no solo no es útil, sino que es éticamente cuestionable. ¿Por qué? Porque tomar ideas, frases o estructuras de ensayos escritos por alguien más, aunque no se copien literalmente, puede fácilmente cruzar la línea hacia el plagio. Y más importante aún, le resta autenticidad a tu postulación, lo pone en una camisa de fuerza. Parece que esa es la única forma o la mejor forma de escribir un ensayo y no te da la oportunidad a ti de escribir el ensayo de la mejor forma que para ti sea, ¿no? Y que para ti refleje quién eres. El comité de admisiones está buscando originalidad. No quiere leer algo que suene como otro ensayo que ya leyó antes.
Lo que hace que un ensayo impacte es que se sienta nuevo, que diga algo desde una voz propia, con una perspectiva fresca. Eso es lo que se queda en la memoria del lector. Si el texto suena a algo ya escuchado o leído antes, pierde fuerza. Y si el comité de admisiones tiene la sensación de que el ensayo viene de una plantilla, de un libro de ensayos exitosos o de una biblioteca compartida, es probable que no lo consideren con el mismo nivel de seriedad. Y así como no se debe copiar de Internet, tampoco es buena idea inspirarse demasiado en ejemplos ajenos. Lo mejor que puedes hacer y lo que verdaderamente distingue a una aplicación es escribir con honestidad, desde la experiencia propia. Eso es lo que va a generar emociones en el lector y empatía. A veces buscamos atajos para escribir los ensayos o hacer otras cosas, pero esto más bien refleja una falta de disposición para hacer el trabajo que realmente se necesita. A veces es fundamental recorrer este camino con dedicación y compromiso, además de que entrenarse escribiendo en inglés le puede servir mucho a tu hijo, ya que es algo que estará haciendo constantemente durante sus estudios universitarios. Durante la universidad, los estudiantes se van a sentar a aprender y debatir con personas inteligentes y tienen que poder expresar sus ideas con seguridad, aportar desde su perspectiva personal. Imagina que en un salón de clases alguien hablara con la voz de otros, sin aportar lo suyo. ¿Qué aprenderían los demás de esa persona? Y lo más importante, ¿qué ganaría ese estudiante? Por eso, les recomiendo que apoyen a sus hijos para que encuentren confianza en sí mismos, que no busquen copiar o imitar lo que otros han hecho. No necesitan ensayos perfectos de otras personas, sino que descubran y expresen por qué merecen ese lugar con sinceridad y autenticidad. Cuando tu hijo o tu hija está preparando su postulación para el pregrado, es fundamental que comprenda bien qué busca la universidad a la que quiere entrar. No es suficiente con que escriba un buen ensayo cualquiera, tiene que mostrar que conoce y entiende la filosofía de la universidad, qué actividades extracurriculares le entusiasman, por qué le emociona a él o ella en particular esta universidad específica. Ahora, usar solo herramientas como la inteligencia artificial para recopilar y resumir información no es suficiente. Estas tecnologías no pueden integrar ese conocimiento con la experiencia personal del candidato, ni reflejar un compromiso real con el programa. Además, a veces la información que dan no es exacta o está desactualizada. Por eso es importante que tu hijo o tu hija haga una investigación profunda, lea, hable con estudiantes actuales, egresados y busque fuentes confiables. Incluso si lo puedes hacer, es recomendable que vaya a visitar las universidades, que conozca el campus, que hable con estudiantes en ese momento. Eso no solo ayuda a escribir un ensayo que realmente conecte con el programa, sino que también es clave para que tome una buena decisión, porque estudiar en una universidad es una inversión muy grande de tiempo y dinero. Una recomendación, por ejemplo, también es que busque egresados en su país o en su ciudad de esa misma universidad. Seguramente los hay y muchas veces ellos son los que después se entrevistan. Entonces, si vive en Bogotá o en la Ciudad de México o en Medellín o en Bucaramanga o en cualquier ciudad en donde sea, en Colombia, Perú, Chile, seguramente va a haber algunos egresados de esa universidad o de las universidades a las que va a postular que le pueden dar una perspectiva desde de estudiantes, de egresados, pero también de latinoamericanos. Y eso es algo que nunca va a encontrar en el Internet y que la inteligencia artificial no le va a presentar como información obvia. Al final, el ensayo debe ser como preparar una comida pensando en los gustos de la persona que la va a comer. Si alguien prepara una hamburguesa o un pastel sin saber qué prefiere, quien lo va a disfrutar, probablemente no quede tan bueno. O sea, si a mí no me gusta la cebolla y me preparas una hamburguesa con cebolla, no me va a gustar por mucho que la hayas hecho tú con cariño hacia mí. O sea, realmente también es importante considerar a la universidad, considerar al lector de tu ensayo dentro de lo que al final de cuentas va a ser un buen ensayo. Es tan importante la parte que le pones tú como la parte que al final de cuentas el lector le va a poner a esa lectura. Es una conversación al final del día. Y al final del día también es él o ella quien escoge. Son los que evalúan tu postulación. Por eso es importante que esté alineado con lo que busca la universidad y lo que le interesa al comité de admisiones. Y por eso es que si es un ensayo genérico no va a funcionar, porque tiene que ser un ensayo que le hable a los valores y a la misión de la universidad, y cada universidad tiene ciertas diferencias entre sí. Por eso ir a conocer los campus, hablar con egresados, entender por qué estudiar
en la costa este o en la costa oeste es distinto, estudiar en una ciudad y estudiar en un campus que está rural es diferente. Todo eso es importante para poder demostrar y armar un caso de por qué tú en esa universidad específica. Pérdida de una oportunidad de crecimiento personal. Escribir una carta de motivación o un ensayo de admisión es mucho más que simplemente llenar un requisito. Este proceso es una oportunidad muy valiosa para que tu hijo o hija reflexione sobre su vida y lo que realmente le motiva. Es un momento para que desarrolle claridad en su pensamiento y fortalezca su propia historia personal. Y cuando recurre a la inteligencia artificial para redactar este ensayo, está renunciando a un aprendizaje muy importante. Entiendo que a muchos jóvenes no les gusta escribir. No han tenido mucha práctica con este tipo de textos que son un poco diferentes a lo que normalmente hacen. Sin embargo, escribir es una habilidad que se puede entrenar poco a poco. Por ejemplo, puede comenzar con ejercicios sencillos sobre escribir sobre algún recuerdo, un momento feliz o simplemente sus pensamientos del día para ir soltándose. Lo que en inglés se llama journaling puede ser muy buena práctica. De hecho, esta es una práctica común en personas que están viviendo una situación difícil o una situación de transición, escribir un journal y eso ayuda a que empiece uno a conocerse mejor, a entender cuáles son sus valores, sus prioridades. Hacer esto independientemente a me tengo que sentar a escribir un ensayo de admisión o tú como su papá o su mamá estarlo obligando a es domingo, tienes 3 horas, escribe tu ensayo. Realmente hacer estos otros ejercicios lo puede ir entrenando de una manera en la que él no se sienta como estoy haciendo una asignatura, estoy haciendo una tarea, que empiece a explorar su propia voz, los temas que le interesan y a lo mejor de ahí, de esos ejercicios, pueden salir muy buenas historias que después se pueden convertir en los ensayos de admisión. Por eso creo que incluso puede ser un proceso que lleve bastante tiempo, 1 año antes, 2 años antes, puedes empezar a tener actividades con él o con ella en donde empiece a escribir y empiece a escribir en función de una diferencia entre un journal y un diario. Es que en un diario escriben sobre su día y lo que sea, ¿no? Y un journal se escribe con un prompt, es decir, tiene una indicación, escribe sobre tal cosa o recuerda cuál fue tu recuerdo más feliz cuando tenías 5 años. O sea, tienes una indicación sobre qué escribir. Entonces, eso puede servir porque así va a empezar a soltarse, a escribir sobre diferentes cosas y a la vez, como decía, de ahí, que lo haga en inglés, que los escriba en inglés desde un inicio. Y de ahí puede empezar a tener buenas ideas para cuando tenga que escribir su ensayo, ya va a tener mucho escrito y mucha lluvia de ideas de qué escribir. Si quiere escribir de repente cuando le faltan 3, 4 semanas o 1 o 2 meses para postular y tiene que escribir de manera asignada y obligatoria, va a ser más difícil que le salga un buen ensayo. En cambio, si lo hace pensando que es otra cosa lo que está haciendo, puede llegar a escribir un gran ensayo sin sentir esa presión de que me tengo que sentar a escribir y con este ensayo deciden si entro o no a la universidad de mis sueños. Eso le puede ayudar a generar esa práctica y empezar a conocerse mejor. Muchas veces también esta oportunidad es para que él también se cuente su propia historia de él. Uno muchas veces tener una narrativa propia y ser su propio héroe de su propia historia le ayuda a actuar con más fortaleza, con más valentía, con más claridad. De cierta forma, lo que está haciendo esta oportunidad de escribir un ensayo de admisiones es darle esa confianza para que se imagine como el héroe de su propia historia, para que aprenda en dónde le está impactando, en dónde está generando una diferencia en la vida de los demás, porque de hecho las preguntas de los ensayos van hacia ese camino, las preguntas que va a tener que resolver en sus ensayos de admisión. Entonces, puede ser también una gran forma en que él pueda reflexionar sobre su vida hasta este momento, o ella pueda reflexionar sobre su vida hasta este momento, sobre sus valores, sobre lo que le impulsa, sobre lo que le apasiona, sobre su futuro y lo que quiere hacer. Entonces, velo como una oportunidad de crecimiento personal para él o para ella, en donde tú puedes orientarlo para que tenga esa oportunidad y la aplicación al final del día es un pretexto para esto. Tiene un objetivo, pero es también un pretexto para tener y generar este crecimiento personal que muchos adolescentes no tienen cuando están transicionando entre la preparatoria o el colegio y la universidad. Si estudian en su propio país,
no van a tener esta oportunidad de esa reflexión. Entonces, hacer el proceso de admisiones a estas universidades tan competitivas y hacerlo bien, también le va a permitir crecer como persona y aprender a conocerse mejor. Eso es parte de lo que puede ayudar a este tipo de procesos. También puede ayudar mucho intercambiar cartas o correos con familiares o amigos, lo que además fortalece el hábito de la escritura y les puede generar confianza. A lo mejor puede escribir una carta a su abuelita, a su abuelito, que le escribe en inglés. Ojalá que su abuelito o abuelita hable en inglés. Pero pues bueno, a lo mejor puede conseguir algún amigo que esté en otro país y hacer lo que antes se llamaba como el pen pal, que eran estos amigos que tenías en otros países y les escribías cartas. Eso le puede ayudar a generar confianza. Así como para hablar en otro idioma, que se necesita práctica, para escribir bien también se necesita práctica y constancia. La habilidad para escribir de forma clara y coherente es una herramienta fundamental de comunicación que le va a permitir expresar sus ideas con fuerza y tener un lugar valioso en cualquier conversación académica o profesional. Por eso, mi recomendación es que no busquen atajos como la inteligencia artificial para escribir el ensayo. Más bien, que vean este proceso como una oportunidad para crecer, superar inseguridades y prepararse mejor para todo lo que viene después. Y sobre todo, que comiencen con tiempo, para que no se sientan presionados y puedan hacerlo con calma. Es un esfuerzo que vale la pena porque no solo es un ensayo, es el desarrollo de una habilidad que les va a servir toda la vida. ¿Por qué es importante que tus hijos hagan su propio proceso de postulación? Más allá del autoconocimiento y la reflexión personal que implica escribir ensayos de admisión, este proceso también es una práctica invaluable para desarrollar habilidades que van a ser claves en el pregrado. Habilidades como el pensamiento crítico, el análisis y síntesis de información, la integración de ideas y la redacción clara y coherente. Si tu hijo o tu hija se salta esta etapa, pierde una oportunidad muy importante para prepararse para los retos académicos que encontrará en la universidad. En estos programas, la escritura es una de las actividades más frecuentes y desafiantes, y además generalmente debe hacerse en inglés y con límite de tiempo estricto. Por ejemplo, a veces tendrán que entregar un ensayo de varias páginas en solo una semana o responder un examen escrito en media hora. Por eso, practicar desde ahora, incluso escribiendo un poco cada día, les ayudará a soltarse y a mejorar su capacidad para escribir en inglés. No esperen a llegar a la licenciatura para empezar a hacerlo, porque probablemente ahí no les permitirán usar inteligencia artificial para hacer sus trabajos. Además, empezar desde ahora les dará una ventaja frente a otros compañeros que tengan el inglés como lengua nativa y que ya tienen esta habilidad bien desarrollada. En resumen, animar a tus hijos a hacer sus propios ensayos y a practicar la escritura ahora es invertir en su preparación y éxito futuro. No es solo un requisito para ingresar, es una oportunidad para crecer y prepararse para lo que viene. La funcionalidad no es como lo imaginan. Algo importante para el uso de herramientas como ChatGPT para ayudar en la redacción de ensayos de admisión es que aunque estas tecnologías puedan ser útiles para tareas simples, no siempre capturan con precisión lo que tu hijo o tu hija quiere expresar. El problema es que estas herramientas no conocen el contexto personal, las ideas ni las motivaciones profundas que hacen único el ensayo. Por ejemplo, cuando alguien usa ChatGPT para escribir sobre su lugar de origen, el texto suele quedar genérico. Puede hablar de inseguridad, injusticia o naturaleza, viniendo de Latinoamérica, pero no de lo que realmente significa vivir en un pueblo, en una región o en un país específico. El resultado es que el ensayo pierde ese toque personal que ayuda a los comités de admisión a conocer realmente a la persona detrás del papel. Otra cosa que pasa con este tipo de herramientas, que de hecho esto viene desde antes, desde Google. Google es una muy buena herramienta para buscar, pero si tú no sabes qué buscar o no sabes la pregunta correcta, no te haces la pregunta correcta, nunca te va a dar una respuesta acertada. Google, tú tienes que saber qué preguntar. Y lo mismo aquí, o sea, si tu hijo no sabe exactamente qué es eso del contexto, qué son esas ideas o esas motivaciones profundas porque no lo ha reflexionado, ChatGPT no le va a ayudar a hacerlo. Simplemente va a decirle más algo muy genérico. Y en el caso de Latinoamérica también existen muchísimos prejuicios. Entonces, si yo pongo
vengo de esta ciudad con estas características. La verdad es que, ¿qué tan diferente puede ser Puebla de Querétaro, de Medellín, no sé, de Cusco? O sea, al final del día hay muchas, o sea, sí, obviamente son ciudades diferentes, pero en muchas cosas también son ciudades similares. Entonces, ChatGPT se puede quedar con simplemente esas cosas más genéricas de, no sé, vivo en una ciudad que está rodeada de montañas verdes, en donde tiene un clima privilegiado, pero hay mucha inseguridad y también hay mucha inequidad y mucha pobreza. Les puedo asegurar que con esa descripción pude hablar de muchas de las ciudades de donde son ustedes o de donde soy yo. Entonces, al final del día, pues eso no me habla de lo que significa vivir en Veracruz en específico o vivir en otra ciudad en específico de la que eres tú. Posturas institucionales. Dicho esto, la inteligencia artificial está aquí para quedarse. De hecho, muchas universidades sí están incorporando la inteligencia artificial en sus programas académicos y currículos, enseñando sobre esta tecnología y usándola para mejorar la educación. No se trata de ignorarla, sino de entender que es una herramienta que puede ayudar, pero nunca debe reemplazar la voz y la experiencia única de tu hijo o tu hija. Algunas instituciones educativas están empezando a aceptar el uso de herramientas de inteligencia artificial en sus procesos de admisión, pero siempre bajo guías muy precisas sobre lo que está permitido y qué no. Por ejemplo, el equipo de admisiones de Georgia Tech, una universidad en Estados Unidos, publicó en su sitio web una serie de recomendaciones para quienes están entrando a la universidad. Animan a los estudiantes a usar la inteligencia artificial para generar ideas, perfeccionar y editar sus ensayos, pero advierten claramente que no se debe copiar y pegar contenido que no haya sido creado directamente por el estudiante en su solicitud. En el Reino Unido, UCAS, que es el sistema de admisiones para universidades y colegios, ofrece una herramienta que ayuda a los estudiantes con la estructura de sus ensayos. Además, tienen una guía clara para el uso de chatbots de inteligencia artificial, indicando que copiar texto directamente a estas herramientas para la postulación será considerado fraude. Por otro lado, Khan Academy, que es una plataforma educativa sin fines de lucro, desarrolló su propio chatbot de inteligencia artificial para apoyar a estudiantes en la generación de ideas y redacción de ensayos de admisión universitaria. Estas iniciativas están enfocadas en procesos de admisión a licenciaturas o pregrados, principalmente para jóvenes de 17 a 18 años. Sin embargo, es importante destacar que muchas de las nuevas políticas y prácticas que comienzan en la educación universitaria eventualmente se van a replicar en los procesos selectivos de admisión en muchas otras instancias, como posgrados. A principios de 2025, grandes medios como The New York Times contactaron con más de una docena de universidades en Estados Unidos, incluyendo instituciones de Ivy League y colegios privados, para conocer sus políticas sobre el uso de inteligencia artificial en los ensayos de admisión. La mayoría no respondió o prefirió no hacer comentarios, lo que muestra que estas reglas todavía están en desarrollo. Por eso, mientras las universidades definen claramente qué está permitido y qué no, la mejor recomendación para los postulantes es no usar estas herramientas para generar ensayos completos o textos que puedan ser considerados plagios o fraude. ChatGPT y otras herramientas de inteligencia artificial no deben reemplazar la voz del postulante en un proceso que es tan personal y competitivo como la postulación a la universidad. La autenticidad, la reflexión personal y la integridad intelectual siguen siendo cualidades que no se pueden sustituir. De hecho, creo que serán precisamente estas cualidades las que van a distinguir a las personas exitosas frente a los otros en su vida profesional en el futuro. En un mundo donde la tecnología avanza rápidamente, si no cultivan estas cualidades únicas como persona, será muy fácil que los reemplacen o que su perfil pierda relevancia. Esta realidad puede ayudarlos a empezar a identificar cómo distinguirse, incluso frente a la propia inteligencia artificial. Mientras muchas instituciones no tienen posiciones oficiales respecto al uso de inteligencia artificial, otras ya están desarrollando guías claras para su utilización responsable. El acceso de los estudiantes a estas herramientas es en muchos casos inevitable, pero al final ustedes deciden cómo las usan y cómo caminan su propio camino. La mejor forma de lograr buenos resultados es preparándose adecuadamente para ingresar a una universidad rigurosa.
Esta preparación no solo le va a ayudar a tu hijo o a tu hija a entrar, sino también aprovechar al máximo su experiencia académica y profesional durante el resto de su vida. Este es un tema muy emocionante. La inteligencia artificial está causando disrupciones en muchos campos, en muchas industrias, y naturalmente también impacta los procesos de admisión. Dado que las universidades son entidades culturales que son muy relevantes en los países, seguramente viene una rápida evolución en las reglas y en las regulaciones para este tipo de procesos, para que sean más justos y efectivos, y sobre todo para seguir identificando a los grandes talentos. Este proceso seguirá evolucionando y te recomiendo mantenerte actualizado sobre las novedades. En Escolástica y yo en lo personal me comprometo a estar siempre pendiente de estos cambios, porque creo que es fundamental seguir siendo competitivos, aprovechando lo bueno y estando consciente de los retos que esta tecnología implica. La idea es que puedan distinguirse frente a su competencia y aprovechar el proceso de admisión para construir un perfil profesional y académico sólido a lo largo de su vida. Como latinoamericano, este proceso es clave para acceder a lugares relevantes que le permitan a tu hijo o a tu hija contribuir en sus comunidades y en Latinoamérica en general. Gracias por escucharnos. Me da mucho gusto saber que lo has encontrado útil. Si aún no estás suscrito, te invitamos a hacerlo, y si tienes dudas o comentarios, puedes escribirnos a través de las redes sociales de Escolástica, en Facebook e Instagram y LinkedIn y Twitter, o visitar nuestra página escolasticaprep.com. Nos encantará leerte y saber tu opinión. Admissions Insights by Scholastica. Nos reservamos el derecho de